¿Usted cómo amanece? ¿Cómo ha estado? Excelente, muy bien. Me alegra, profe. Igualmente, muchas gracias. Vamos a esperar que se terminen de vincular los demás compañeros para poder dar inicio a la actividad. Hola, buen día, profesor. Hola, muy buenos días, Luis. ¿Cómo amanece? Bueno, ya tenemos 15. Bueno, muy bien. Ya hay 18 personas, somos 20. Entonces yo creo que podemos ya dar inicio a la actividad. Bien, alguna información que quiero darles. Entonces la próxima semana tendríamos el otro quiz. ¿Listo? Y ahí mismo pues socializaríamos las calificaciones que que se le van a enviar al doctor Ferreira. Estuve revisando los exámenes, la pregunta que de pronto quedó mal, y solamente a Galvis Stapper es al único que el sistema no le valió el punto. Curiosamente al resto que marcó cualquiera de los dos andrógenos, les valió el punto. Entonces es la única corrección que se debió hacer en cuanto al quiz de la semana pasada. Entonces para que lo tengan también presente. Listo. Ahorita tan pronto termine la clase, Roger Esteban Sáenz Bonza, cuénteme. Sí, profe, ¿se acuerda? No sé si de pronto conmigo pues hubo un error y no habrá valido. ¿Se acuerda que yo le había mostrado la proyección de que el sistema no me había Pero valido? le dio el punto. Es Le que dio un cuando yo punto. miré la calificación del quiz salían 2 preguntas bien de 5. Pues venga a ver, porque yo las que revisé, yo revisé absolutamente todos los exámenes y a todos les valió, excepto a él. De pronto tiene que revisar muy bien en dónde fue que le quedó. Ahorita si gusta, o en las horas ¿cómo se llama? De asesorías podemos revisar eso. Pero yo revisé todos los exámenes y A mí me... les aparece mal, pero les dio el punto. Entonces, con gusto, quienes no crean, como dicen, me avisan y nos ponemos de acuerdo para revisar esa partecita. Listo, profe. ¿Ok? Porque el único que yo le sumé, yo le revisé todo el examen, el único que, a pesar de que le había calificado, el sistema le calificó como equivocada y no le puso punto, fue a este señor Galvis Stapper. A todos los demás, a pesar de que les calificó mal la pregunta, les dio el punto. Entonces, verificamos esa parte. Bien. Entonces vamos a iniciar el tema del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me confirman. ¿Ya se ve? Sí, señor. Sí, señor, ya se está Bueno. viendo. Entonces, hoy vamos a iniciar la tercera semana de desarrollo embrionario. A ver, así rápidamente.
hasta la segunda semana de desarrollo embrionario, hasta lo que vimos la semana pasada, es decir, ¿cómo va ese embrión? ¿Quién recuerda así algún aspecto? Vamos a echar una pequeña repasadita, ustedes que tienen mejor memoria que yo. ¿Cómo va ese embrión hasta esta semana? Profe, ya se halla el disco embrionario bilaminar. Muy bien, excelente. Ya hasta a la segunda semana hablamos de ese disco embrionario bilaminar, perfecto. ¿Qué otro aspecto? El sintiotrofoblasto ya recubre todo lo que es el... Excelente, ya entonces el sincitiotrofoblasto no está exclusivamente en el polo embrionario, sino también en el polo anembrionario, es decir, hacia la parte de la luz de la cavidad uterina, ya está envolviendo completamente ese blastocisto, que básicamente es como la estructura embrionaria, como se llama. ¿Y qué otro aspecto? A ver. Se forma la cavidad coriónica, creo que es. Ajá, correcto, muy bien. Se forma la cavidad coriónica. Se termina de formar el saco vitelino secundario definitivo. ¿Listo? Y ya identificamos muy bien de ese disco bilaminar qué estructuras van a derivar de él. ¿Listo? Ya hablamos de un mesodermo extraembrionario, que ese pues obviamente aquí en la tercera semana pues va a tener su, digámoslo así, también su participación. Y lo más importante, ya el blastocisto queda completamente anidado, completamente implantado. Ya el epitelio endometrial ha cerrado ese pequeño orificio en donde él se implantó. Entonces ya no hay, como dicen, y ya se supera la tercera semana, las posibilidades de que ese embrión que estaba a medio implantarse, como bregando a agarrarse muy bien de ese endometrio, pues las posibilidades de que se pierda pues ya son menores. Ya está completamente anidado en el endometrio y por lo tanto ya va a empezar su proceso de desarrollo embrionario ya casi que definitivo. Igual como vamos a ver, se pueden presentar muchas cosas. Hasta la octava semana tenemos todavía mucha vulnerabilidad de ese embrión. Bien, muy bien. En esta tercera semana de desarrollo embrionario, entonces van a ocurrir tres aspectos bien importantes y yo creo que es de los que más relaciono, los que más resalto yo en cuanto a la tercera semana de gestación o la tercera semana de desarrollo embrionario. En primer lugar, la formación ya de las tres capas germinativas. Entonces ya ese disco bilaminar con el cual nosotros terminamos la segunda semana, ya se va a convertir en las tres capas germinativas que incluso mencionamos en esa pequeña mapa conceptual o en ese diagrama que mencionamos al finalizar la segunda semana. El otro aspecto importante es la formación de la notocorda. La notocorda, como vamos a ver, es una estructura de la cual van a derivar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Y la tercera característica o el tercer elemento a destacar en esta tercera semana es la orientación axial que tienen esas tres capas. Es decir, ya, aunque ya nosotros habíamos hablado del endodermo visceral anterior, que se conformaba o de allí iba a migrar o iba a depender el extremo cefálico o craneal del embrión, ya aquí vamos a poder identificar claramente el extremo craneal, el extremo o cefálico, el extremo caudal, el extremo inferior, el de las extremidades inferiores, el extremo ventral o anterior, el extremo dorsal y la lateralidad izquierda y derecha. Entonces ya se van a empezar, como vamos a ver, todos estos procesos se llevan a cabo gracias a la manifestación de ciertos factores de transcripción genética que empiezan a generar estímulos sobre ciertas líneas celulares para que desde estas líneas o desde estas células, de estas
grupos o formaciones celulares, se generen ciertos órganos, se generen ciertos tejidos. Por ejemplo, aquí les he relacionado, las 3 capas germinativas son el ectodermo como la capa más externa, el mesodermo y el endodermo. Nosotros de estas 3, ¿cuáles teníamos en el hipoblasto? En el hipoblasto, ya les dije una. En el blastocisto. El hipoblasto y el... ¿Cuál era la otra? Epiblasto. El epiblasto. Epiblasto. El epiblasto es básicamente el ectodermo. El hipoblasto es el endodermo. Ya vamos a ver el mesodermo también. Va a ser una capa que empieza desde el epiblasto hacia, digámoslo así, meterse entre ese epiblasto y ese hipoblasto y por lo tanto generar esa capa intermedia que se denomina mesodermo. Podemos mencionar que de cada una de estas capas germinativas se van a derivar los diferentes órganos o los diferentes tejidos. Por ejemplo, del ectodermo se va a depender toda la epidermis, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y periférico, los órganos de los sentidos y la cresta neural. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda la parte, llamémosla así, sensitiva. Yo trato, cuando estudiaba estas cosas, pues uno trata de buscarles como alguna mnemotecnia, como alguna palabra clave para uno acordarse. Entonces, el ectodermo, lo que está hacia afuera, lo que me va a permitir sentir, percibir los estímulos externos. Entonces ya uno, el sistema nervioso, la piel, ¿no? Los órganos de los sentidos. Entonces como que le ayuda a uno mucho esa partecita. El mesodermo, pues hace referencia, como es la capa intermedia, a todos los tejidos y sistemas que están, yo le coloco pues de la parte media, en el intermedio entre la piel y lo más interno. Entonces tenemos los músculos esqueléticos, la sangre, el revestimiento de vasos sanguíneos, sistema cardiovascular, reproductor, excretor, los huesos. Ya vemos la dermis, comparado con la epidermis, ya la dermis y el tejido conjuntivo son estructuras o son tejidos que van a derivar del mesodermo. Y lo más interno, de allí su nombre, el endodermo, todo ya el epitelio del tracto respiratorio y digestivo y las glándulas anexas de ese aparato digestivo, es decir, lo que tiene que ver con el hígado, con el páncreas, todas estas estructuras, glándulas anexas del sistema digestivo, las glándulas salivales, etcétera, van a depender entonces de este endodermo. Entonces, la formación de estas 3 capas. Ya vamos a mirar cómo empieza ese proceso de diferenciación de esas 3 capas germinativas. Bien. ¿Cómo arranca el...? Se me olvidaba. El nombre que recibe los procesos que se llevan a cabo en esta tercera semana de desarrollo embrionario se denominan gastrulación. Gastrulación. Es cuando ya se forman esas 3 capas germinativas. Bien. ¿Cómo empieza el...? Por 10 a la 5 a 4 por 10 a la 9. ¿Perdón? Pero pues ya lo dejo al criterio de ustedes. Eso, le agradezco que el que tenga de pronto otra clase pendiente, pues cierre por favor el micrófono. Bien, ¿cómo va a empezar el proceso? Entonces ya dijimos que venimos con una capa, o con un embrión, perdón, de 2 capas, el disco bilaminar. Entonces, el proceso arranca en el epiblasto. En esa capa, el epiblasto pregunta, ¿da hacia la cavidad amniótica o hacia el amnios o hacia el saco vitelino? ¿Quién se acuerda? A ver, a ubicarnos. Cavidad amniótica, si no estoy mal. Muy bien, correcto. Entonces la que da hacia la cavidad amniótica o hacia el amnios, porque recordemos que tenemos 2 cavidades, dos estructuras celómicas. Lo que era la cavidad extracelómica o saco vitelino, que es hacia donde da el hipoblasto, y la cavidad amniótica o el amnios, que también lo encuentran así en algunos textos, que es hacia donde da el epiblasto. Bueno, muy bien. Entonces, en esa capa germinativa
se empieza a generar una estructura, una depresión, una invaginación, por decirlo así, que se denomina la línea primitiva. Se denomina la línea primitiva. Y esta línea primitiva va a correr a todo lo largo del extremo cefálico y el extremo caudal. Es decir, va a ser en ese eje longitudinal en donde va a empezar a generarse esa línea primitiva. Y en esa línea primitiva, hacia el extremo cefálico, va a empezarse a generar una pequeña depresión que se denomina la fosa primitiva, y en el interior de ella una estructura celular que se va a denominar el nodo primitivo. Esto hacia el extremo cefálico. Bien, entonces en el epiblasto la línea primitiva y hacia su extremo caudal nos va a formar las estructuras del nodo y la fosita primitiva. Esta línea se invagina, pues gracias, como les decía, esta es una pequeña invaginación, una pequeña depresión, y se ha encontrado que el causante de esa invaginación o de esa depresión de esta línea primitiva, de estas células del epiblasto, se debe a la acción del factor de crecimiento fibroblástico tipo 8. Ese es el que se ha encontrado que empieza a generar esta invaginación. ¿Listo? Adicional a este factor de crecimiento fibroblástico tipo 8, hay otro factor de transcripción que se llama el de Brachyury, es el que está aquí resaltado, que es a partir del cual, de esa invaginación que está generando el epiblasto, me va a dar origen al mesodermo. Entonces, esa invaginación, entonces son dos elementos o dos factores genéticos de transcripción bien importantes, que son el factor de crecimiento fibroblástico tipo 8 y el factor de transmisión Brachyury, que se van a encargar de producirme esa invaginación, es con miras a meterse entre el epiblasto y el hipoblasto y formarme el mesodermo. Vamos a ver aquí una grafiquita que de pronto nos va a mostrar un poquitico mejor. Entonces aquí vemos lo que les estaba preguntando, cómo es ese disco germinativo bilaminar al final de la segunda semana y comienzo de la tercera semana, en el día 15. Y aquí vemos que de ese disco bilaminar, en el epiblasto, empezamos a generar, o se empieza a generar, desde el extremo caudal hacia el extremo cefálico, se va a empezar a generar la línea primitiva. Aquí vemos el epiblasto, es esta lámina de células azules, y aquí debajo nos muestra el hipoblasto. Entonces aquí lo podemos ver, hipoblasto, el epiblasto, y como les preguntaba, el epiblasto dando la cara o afrontando la cavidad amniótica, y el hipoblasto afrontando el saco vitelino definitivo. Bien, entonces vemos que se empieza a generar una invaginación que va a correr de caudal hacia cefálico, ¿listo? Que es lo que se denomina la línea primitiva. Hacia el extremo cefálico, que es donde va a correr esa línea primitiva, ya se empieza a generar otra estructura que más adelante revisaremos, pero aquí ya esta lámina nos la está mostrando, que es la membrana orofaríngea. Pero eso más adelante se va a hablar de ella. Bien, entonces esta es la famosa línea primitiva y vemos cómo va corriendo hacia el extremo cefálico. Aquí más adelantico, como vamos a ver más en la siguiente lámina, nos va a formar todo lo que tenía que ver con los extremos cefálicos de ese embrión. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, vemos aquí ya un corte transversal en donde, como les mencionaba, estas células del epiblasto empiezan a invaginarse y me forman la línea primitiva. Y la función, como les mencionaba, o el objetivo de esa invaginación del epiblasto es básicamente ubicarse en el punto intermedio entre el epiblasto de color azul y el hipoblasto de color amarillo. ¿Para qué? Para terminar a la postre en un par de días conformando el mesodermo y ya ahí sí establecerse las 3 capas germinativas. Adicionalmente, como les mencionaba, esa línea primitiva sigue avanzando de manera cefálica, de caudal a cefálico, para terminar formando
el nodo primitivo y la fosita primitiva, que aquí se ve de una manera un poco más clara. El proceso de invaginación que les mencionaba, finalmente lo que me va a generar es esta estructura que ustedes ven acá. El ectodermo, que son las células del epiblasto, el mesodermo que se acaba de formar de esa invaginación de la línea primitiva, y el endodermo, que básicamente se corresponde a las células del hipoblasto. Y aquí vemos una estructura que ya miraremos más adelante cómo se empieza a formar, la placa notocordal. Entonces, como les mencionaba, básicamente después de invaginarse el mesodermo se desplaza hacia el hipoblasto, dando origen ya al endodermo embrionario, es decir, ya aquí cambia su nombre de hipoblasto para convertirse propiamente en endodermo embrionario, el mesodermo embrionario y las células que, como les mencionaba, del epiblasto que quedan en la parte superior van a generar el ectodermo embrionario. Y aquí ya estaría conformada el disco trilaminar, es decir, las 3 capas germinativas de las que estábamos hablando. Bien, acá vemos entonces de una manera un poco más, digámoslo así, mucho más explícita, digo yo. Estas son las células del ectodermo, esta es una vista superior. Vimos cómo la línea primitiva, que les dije que empezaba a surgir desde el extremo caudal, ese extremo caudal al final de la 3ª semana se va a convertir en la membrana cloacal, que como se darán cuenta, esta es la parte inferior de nuestro cuerpo, la zona caudal de nuestro cuerpo, y hacia arriba forma el nodo primitivo, y este nodo primitivo es, como lo denominan los textos, el que se va a encargar de diseminar y a partir de allí organizar todas las diferentes estructuras embrionarias que se empiezan a generar. Por encima del nodo primitivo, que está ubicado casi como en la mitad del disco o del epiblasto, de ese disco que ya en estos momentos ya es un disco trilaminar, vemos que posterior a ese nodo primitivo siguen surgiendo o migrando una serie de células que van a ser denominadas las células prenotocordales. Como les decía, ¿cuáles son los 3 fenómenos importantes de la 3ª semana? Que los mencionamos ahorita empezando, la formación de las 3 láminas. ¿Cuál es el otro? Formación notocorda. De la notocorda, mire, ya aquí estamos, entonces, ahora sí entiendo, después de que se forma el nodo primitivo, vemos esas células que nos van a generar la notocorda, muy bien. ¿Y el tercero era cuál? Orientación axial de la capa. La orientación axial, que también la vamos a ver, todo se da, pues, el caso de la orientación axial, como vamos a ver, se va a dar a partir de la 5-hidroxitriptamina o la serotonina, pero ya aquí vemos el segundo elemento fundamental y es la formación de la notocorda, que como vamos a ver es lo que nos va a dar el origen al sistema nervioso central. Esta notocorda, pues obviamente parte de unas estructuras primordiales que se denominan las células prenotocordales, y como ustedes se pueden dar cuenta, ellas van migrando desde ese nodo primitivo que, como su nombre lo dice, mire, aquí hay unas flechas que nos van a mostrar a partir de la línea primitiva y de ese nodo primitivo empiezan a lateralizarse, ya vimos lo de los ejes, empezamos a generar el extremo cefálico, el extremo caudal con la membrana cloacal, el extremo cefálico con la membrana orofaringia y los ejes en cuanto a la parte ventral, posterior, izquierda y derecha. Bien. Entonces esta migración de células, gracias a estos factores fibroblásticos tipo 8 y el factor de transcripción BRCA, en el extremo cefálico se empieza a formar lo que ya habíamos visto, una pequeña membrana, una acumulación de células que se denomina la membrana orofaringe. Y el grupo de células prenotocordales que como que buscan ellas ir a buscar a empalmarse como si fueran en la dirección de esa membrana orofaringe. ¿Listo? Estas células prenotocordales, al empezarse a intercalar con el hipoblasto,
van a dar origen a lo que se denomina la placa notocordal, que ustedes ven aquí dentro del mismo proceso de invaginación que se vio en la línea primitiva que generó el mesodermo. Me permito devolverme a la siguiente lámina. Aquí vemos cómo estas que vienen desde el ectodermo o del epiblasto, así como estas van a formar el mesodermo, vemos que unas se comunican con el hipoblasto. ¿Listo? O las células del endodermo. Y mire que estas que provenían de ese epiblasto y que se unieron con el hipoblasto, que ahora es el endodermo, es lo que se va a denominar o va a conformar un grupo de células especializadas que se denominan la placa notocordal. Entonces, esa manchita negra que aparece en el hipoblasto únicamente proviene es de la invaginación que dio origen al mesodermo y que muchas o varias células se unieron al hipoblasto. Entonces vemos que al intercalarse con el hipoblasto, estas células prenotocordales nos van a dar origen a la placa notocordal. Bien, eso en cuanto a esa partecita. Bien, ya para el día 16, al mismo tiempo o en el mismo momento en el cual el hipoblasto se reemplaza por el endodermo, las células de esta placa notocordal se empiezan a desprender de ese endodermo y ya forman una estructura cilíndrica, como ustedes pueden ver acá, que se denomina notocorda. Mire que aquí cuando hablábamos de la placa notocordal, esta placa notocordal lo que estaba era pegada o servía de unión o estaba mezclada con las células del endodermo. Ahora ellas se aíslan por completo, se aíslan o se agrupan y como ustedes se pueden dar cuenta, se ubican en medio del endodermo, en medio del mesodermo, perdón, separados del ectodermo y del endodermo para formar ahora sí la notocorda. Entonces la diferencia entre placa notocordal y la notocorda propiamente dicha es la separación que estas células prenotocordales han hecho del endodermo. Aquí vemos cómo es el proceso de invaginación de esas, desde la fosa primitiva. Aquí vemos, digámoslo así, un corte completamente sagital de lo que es la línea primitiva y vemos cómo las células prenotocordales empiezan a invaginarse y van a formar la notocorda, que es esta línea que va a terminar siendo la médula espinal. Más posteriormente revisaremos eso. Pero ustedes ven, empieza de caudal hacia cefálico, desplaza ese mesodermo, vemos que el mesodermo casi que empieza a desaparecer y empieza a ser reemplazado o permite la conformación de esta notocorda. Todo a partir de la fosita primitiva. El punto desde donde empieza a generarse, el punto en la fosita primitiva, desde donde empieza a generarse inicialmente la placa notocordal y posteriormente la notocorda, se denomina el conducto neuroentérico. Y aquí seguimos nuevamente viendo el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, el amnios y el saco vitelino. Este es un corte transversal, entonces ya hacia el día 16 vemos conformada definitivamente la notocorda, la cual empieza entonces a desplazarse hacia el extremo cefálico. En cuanto a la membrana cloacal, que es el extremo caudal, ya vimos que entonces hacia la parte cefálica veíamos la membrana orofaríngea y hacia la parte caudal veíamos la membrana cloacal. La membrana cloacal, ya habíamos mencionado, se forma en el extremo caudal del disco, es decir, hacia esta parte. Vemos que la notocorda va hacia la zona cefálica, aquí encontraríamos la membrana orofaríngea y hacia el extremo caudal entonces encontraríamos la membrana cloacal. Esta membrana cloacal, si ustedes se pueden dar cuenta, empieza a mantener la misma estructura del disco germinal bilaminar. Aquí solamente tenemos células del ectodermo o epiblasto y células del endodermo o hipoblasto. En la membrana cloacal no hay mesodermo. Si se dan cuenta, el mesodermo está llegando hasta acá, solamente vemos es la unión de esas dos capas germinativas.
Entonces, la membrana cloacal no contiene mesodermo. Y ya al final de ese día 16, posterior, en la pared ya posterior de ese saco vitelino, aquí lo tenemos, mire que este es el saco vitelino, vemos que donde se empieza a unir la membrana cloacal con el borde posterior, digámoslo así, de ese saco vitelino, se empieza a generar una pequeña protrusión o un pequeño divertículo que se va a ir hacia el pedículo de fijación, que el pedículo de fijación era una estructura muy rudimentaria al finalizar la segunda semana, que es lo que lo va a unir ya con el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Esta protrusión, que se denomina la alantoides, es lo que finalmente va a dar origen al cordón umbilical. Entonces ya estamos viéndole como más forma. Esto todavía no tiene, este disco trilaminar todavía no tiene como una forma humana como tal, pues obviamente apenas estamos en la tercera semana, pero sí ya estamos observando cómo se empiezan a definir extremos cefálicos hacia el extremo de la membrana orofaríngea y los extremos caudales hacia la placa cloacal con la formación de la alantoides. Entonces ya tenemos el extremo cefálico y ya tenemos el extremo caudal. Ahora bien, en cuanto a los ejes corporales, ya pues tenemos que empezar a hablar de lo que es la parte anterior, la parte posterior y la lateralización. Bueno, ya lo del extremo cefálico y el extremo caudal ya lo hemos revisado. Ya aquí básicamente pues son unos factores de transcripción bien importantes. Desde que era un blastocisto, ya nosotros conocíamos o ya se había empezado a identificar un extremo cefálico, que era lo que nos daba las células del hipoblasto que conformaban el endodermo visceral anterior. Y ya vimos en la segunda semana que estas eran las células que iban a dar origen al extremo cefálico del embrión. Las razones, digámoslo así, para que esto se empiece a generar este extremo cefálico son estos factores de transcripción, pues obviamente no es tan importante reconocerlos como tal, el OTX2, el LIM1 y el X1, así como el famoso factor Cerberus y Lefty. Ellos son los que se van a encargar de inhibir la activación de otro factor que se denomina el factor nodal. El factor nodal, al estar inhibido, permite entonces que se defina el extremo craneal del embrión. Porque cuando el factor nodal en el extremo donde no está inhibido es el que genera el extremo caudal. ¿Quién inhibe? Ya dijimos, el Cerberus y el Lefty. Por eso, en el extremo caudal, la ausencia de estos factores inhibidores del factor nodal, como es el Cerberus y el Lefty tipo 1, en el extremo caudal, permite entonces la expresión del gen nodal. Y al permitir la expresión del gen nodal, entonces esto es lo que establece la línea primitiva con su extremo caudal del embrión y la formación de la misma hacia el extremo craneal. Entonces es la expresión o no del gen nodal lo que permite. Si no se manifiesta el gen nodal o el factor nodal, se va a definir en esa zona del epiblasto, del ectodermo, el extremo craneal. Y donde sí se puede expresar, se va a generar el extremo caudal. De igualmente, la ventralización, es decir, lo anterior, y la dorsalización, es decir, el extremo posterior de ese embrión, va a estar generado por otro tipo de proteínas o de factores de diferenciación celular, como es el caso para la ventralización de la proteína morfogenética ósea tipo 4. La reducen, digámoslo así, la sigla es BMP4. Esta proteína morfogenética se secreta en todo el disco embrionario y precisamente su función es ventralizar el mesodermo, es decir, permitir una ubicación muy particular del mesodermo para identificar una serie de estructuras ventrales en ese mesodermo. Aquí dice que pues obviamente a futuro esto va a formar los riñones, la sangre
y el mesodermo de la pared corporal. Pero ¿qué sucede? Así como este factor Cerberus y Lefty tipo 1 bloqueaba o no el factor nodal para diferenciar el extremo craneal del caudal, la acción o la manifestación del BMP4 va a determinar que si es antagonizada, va a producir la dorsalización del mesodermo. ¿Y quiénes son los que antagonizan o impiden que esta proteína morfogenética ósea tipo 4 se produzca en ciertas partes de ese disco embrionario? Estos factores que ustedes están viendo acá. El CHRD, el GSC, el NOG y la folistatina. Al mantenerse estos niveles de estos factores de diferenciación celular, inhiben la acción del BMP4. Y al inhibirse la acción del BMP4, que es el que ventraliza, entonces lo que queda se dorsaliza. Y se produce entonces la parte dorsal del mesodermo, que es lo que termina formando la notocorda y los somitas, que es básicamente la columna vertebral, como veremos más adelante. Entonces ya aquí vemos extremo cefálico, extremo caudal, extremo anterior y extremo posterior o dorsal. Aquí vemos cómo son la expresión de este tipo de factores que traen como consecuencia la dorsalización de ese mesodermo, mientras que, como decíamos, el BMP4, en donde se puede expresar inmediatamente, ventraliza ese mesodermo. Aquí vemos el endodermo visceral anterior con su extremo cefálico. No hay producción aquí, no hay manifestación del factor nodal, pero en la parte inferior sí hay manifestación de ese factor nodal y por lo tanto nos genera el extremo caudal. Entonces ya tenemos cefálico, caudal, dorsal y ventral. ¿Listo? Bien. Ahí están los nombres de estos genes. El GUSECOI, que es el GSC, y todos los demás que se empiezan a presentar en cada una de las fases. Bien. En cuanto a los ejes corporales, ahora sí hay que redefinir la parte izquierda y la parte derecha, que es la que nos hace falta. Entonces, ya habíamos mencionado que las células de la línea primitiva se empiezan a caracterizar por la producción del factor de crecimiento fibroblástico tipo 8, que es el que va a facilitar la expresión del factor nodal. Y si se expresa el factor nodal, se irá hacia la parte caudal, o si se deja de expresar por Cerberus y Lefty 1, se va a ir hacia la parte craneal. Bueno, la expresión de ese gen nodal se restringe al lado izquierdo por la acumulación de la 5-hidroxitriptamina, la famosa serotonina. Todavía no se conocen bien las razones por las cuales hacia el lado izquierdo se empiezan a aumentar las concentraciones de serotonina y por lo tanto, al aumentarse las concentraciones de serotonina, se empieza a generar, digámoslo así, el lado izquierdo. Y luego, la expresión del factor de transcripción SNAIL, es que está restringida al mesodermo y la placa lateral derecha, es el que al parecer entonces regula los genes efectores responsables del lado derecho. Entonces la serotonina, que es la que se empieza a acumular, nos va a determinar los órganos y las estructuras que van a establecerse hacia el lado izquierdo, sobre todo aquellas que no son simétricas, como, por ejemplo como el vaso, ¿listo? El hígado, que es a la parte derecha, y el factor de transcripción SNAIL, que va a quedar restringido hacia la placa lateral derecha, y allí es donde van a generar o serán los responsables de establecer esa lateralidad derecha de ese saco, de ese embrión trilaminar. Aquí podemos ver pues las vistas en donde nos muestran cómo hacia el lado izquierdo de la línea primitiva la 5-hidroxitriptamina va a inhibir la producción o la manifestación del nodal, ¿listo? Y de esa manera entonces nos va a garantizar que se produzca esa lateralidad izquierda en el embrión
y en el otro lado, pues obviamente se va a generar la lateralidad derecha. La migración de esas líneas celulares, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, de esa membrana cloacal, entonces empiezan a migrar de manera paralela las diferentes capas que van a formar los diferentes tejidos que ya se empiezan a mencionar. Entonces aquí vemos la membrana cloacal, vemos la línea primitiva, la fosita primitiva, vemos la notocorda, vemos la membrana orofaríngea y vemos cómo el mesodermo paraxial es el más medial que tenemos nosotros a esa línea primitiva y a esa notocorda. Es esta estructura que empiezan a migrar siempre de caudal hacia cefálico o craneal. Más lateral a ese mesodermo paraxial vamos a encontrar este como de color verdecito, que sería el mesodermo intermedio. Más lateral encontraríamos lo que se denomina el mesodermo de la placa lateral. Y ya en la última, en lo más lateral, el famoso mesodermo extraembrionario. Entonces vemos cómo el mesodermo empieza a generar su migración como apilado, como muy bien organizado uno al lado del otro para poder generar a partir de estas estructuras o de estas capas germinativas del mesodermo todos los diferentes órganos que ya vimos que dependen del mesodermo. ¿Quién se acuerda de algún órgano o de algún tejido que dependa del mesodermo? De los que mencionamos al comienzo. Los músculos esqueléticos. Músculos. ¿Cuál otro? A ver. La sangre. ¿Listo? Aparato urinario. Ajá, los huesos. Bueno, muy bien, exactamente. Vamos a ir recordando esas cositas. Bien. ¿Cómo va a ser? Es decir, en este proceso de gastrulación es donde pues no es el único momento en el cual sea más vulnerable el embrión al efecto de ciertas sustancias nóxicas, como en el caso del alcohol. Hay ciertos casos de teratogénesis. Cuando nosotros hablamos de teratogénesis es el compromiso que presenta un embrión para producirle deformidades o alteraciones en su desarrollo normal. Dentro de los más importantes está, por ejemplo, la holoprosencefalia, en donde básicamente lo que observamos es el famoso síndrome del cíclope. Vamos a encontrar personas o criaturas en las cuales el cerebro anterior se desarrolla de una manera inadecuada. Se ha encontrado que el alcohol es una de las principales sustancias que se encargan de destruir estas células de la región media y por lo tanto generaría una condición anormal que se denominaría holoprosencefalia. Estas personas, como ustedes se pueden dar cuenta, hay una alteración completa del desarrollo de la línea media. Los ojos están mucho más pegados o a veces no se desarrollan de manera separada, como podemos ver. Podemos encontrar también el paladar hendido o labio leporino. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque en este momento todavía la mujer no sabe si está o no embarazada. Recordemos, tenemos la tercera semana de gestación y si empezamos a contar desde el momento de la ovulación, pues estaría como un pequeño retraso de una semana o de media semana. De pronto muchas mujeres pues no son conscientes de ese retraso, lo achacan de pronto a cuestiones de estrés o alteraciones del ciclo menstrual y no tienen los cuidados adecuados para poder llevar un control o una dieta adecuada, consumen sustancias sin ningún tipo de control, sin saber que están embarazadas y por lo tanto pues le pueden causar daño al feto. De allí la importancia, muchachos, ustedes que están en esa época tan bonita de la vida, que los embarazos pues no sean un accidente. La importancia más de que se aprendan aquí todo este poco de etapas y demás es que nos concienticemos de la importancia de manejar nuestra vida sexual y reproductiva. Es decir, yo no me puedo reproducir como un animalito, producto de accidentes, producto de instintos, sino que sea producto de una vida sexual planeada con mi pareja, cuándo y cuántos embarazos vamos a tener, en qué momento, y pues no producto para
disfrutar de la sexualidad, pues están los métodos de anticoncepción, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Bien, cierro ahí ese paréntesis de formación personal. Otro Profe, de los... Señor. ¿y desde qué momento, digamos, una prueba de embarazo puede ser, o sea, como que sí sea efectiva? Bueno, según lo que hemos visto, ¿a partir de qué fecha? Recuerden que Si no estoy mal, es de la segunda semana por... ya al finalizar la segunda semana, el sincitio trofoblasto está produciendo gonadotropina coriónica. ¿Listo? Allí podría, y eso es lo que se mide o lo que se evalúa en las pruebas de embarazo. Pero como todavía estoy, o la mujer, no, nadie se manda a hacer una prueba de embarazo, sino hasta que no hay un retraso en la menstruación. Eso es una situación que vuelvo y les digo, si ustedes han tenido relaciones sexuales sin protección, no utilizan un medio de planificación eficiente y tuvieron vida sexual activa en los últimos 15 días, hombre, usted lo primero que debe sospechar es de que hay un embarazo hasta que no se demuestre lo contrario. Lo correcto que sería hacerse unas buenas pruebas de embarazo antes de que le llegue la menstruación o cuando supuestamente le debía llegar. La mujer sabe muy bien cómo van sus ciclos, entonces, bueno, yo tuve relaciones sexuales la semana pasada, esta semana me tiene que llegar la menstruación, pero no debería esperar a que me llegue o no la menstruación, sino ya después de 2 semanas, o mejor dicho, a las 2 semanas después de la ovulación o al finalizar el ciclo, yo debería estar como solicitando una prueba de embarazo, si es que tuve vida sexual activa sin protección, para verificar si hay o no alguna presencia de embarazo. No esperar a que no me llegó este mes, y como no me llegó este mes, eso debe ser algún retraso, y uno sabe que tuvo vida sexual activa porque nadie más lo sabe. No debe esperar eso. Es decir, no, esperemos a la otra semana a ver qué llega. Y sucede que ya la otra semana es la tercera semana y usted de pronto consume alcohol, de pronto consume algún otro tipo de sustancia, de pronto fuma y no se está siendo consciente de que eso está afectando el desarrollo de ese embrión. Entonces, ahí les dejo esa pequeña reflexión. Tenemos la sirenomielia, que es la formación o alteraciones de la formación del extremo caudal, está la forma del bebé en sirena, de ahí su nombre, que es una disgenesia de ese mesodermo caudal, no hay separación adecuada de los miembros inferiores, o los teratomas acrococcígeos, que obviamente hay una alteración en la formación de la parte caudal de la membrana cloacal, y ahí encontramos unos tumores que involucran las 3 capas germinativas. En cuanto a los defectos relacionados con la lateralidad, podemos encontrar principalmente el situs inversus y el situs ambiguus. Como su nombre lo dice, el situs inverso quiere decir una ubicación invertida de los órganos en espejo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el situs solitus es lo normal. Es decir, aquí vemos cómo sería la ubicación del situs solitus. El situs inversus, entonces vemos que el corazón empieza a desviarse hacia algún lado. Vemos entonces que en vez de tener las cavidades o las aurículas hacia el lado derecho, están invertidas hacia el izquierdo, o el pulmón derecho que debería tener los 3 lóbulos, ahora es el izquierdo el que los tiene y es el derecho el que tiene los 2. Vemos el hígado ubicado hacia el otro lado, es decir, hay como una inversión en espejo, por eso les coloqué aquí como una imagen en espejo de esa ubicación de los diferentes órganos. No necesariamente tienen que ser todos, pueden ser algunos. Y el situs ambiguus es lo que también se denomina heterotaxia, que es aquella condición en la cual hay una ubicación discordante o anómala de algunos órganos respecto a la simetría. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos un riñón o un vaso, ¿no? Sobre todo el vaso, que es único, que debería estar en el lado derecho, como está aquí. Aquí lo vemos ubicado que son varios vasos, ¿listo? O que está ubicado en la zona central,
no está ubicado hacia la zona izquierda de la persona. O riñones en herradura, ¿listo? O vemos, por ejemplo, una cámara cardíaca, pues completamente, digámoslo así, deforme, que no se ajusta a las diferentes cámaras cardíacas que pues ustedes están revisando en su anatomía macroscópica. Entonces, esas son algunas de las defectos congénitos en cuanto a la lateralidad. ¿Listo? Profe, Señor. ¿hay alguna viabilidad en, digamos, un feto que tenga, por ejemplo, el hígado en posición de espejo, o sea, solamente un órgano? Bueno, habría que mirar qué otro tipo, porque usualmente el hígado, si está ubicado a la derecha o a la izquierda, pero su ubicación, pero su funcionamiento es correcto, entre comillas, no habría inconveniente. El problema es que cuando él se ubica de manera heterotáxica o de manera ambigua o de manera inversa, está modificando también la ubicación de otros órganos. Por ejemplo, en este caso usted ve que el hígado está hacia el lado izquierdo y está deformando o está reubicando o desplazando la cámara gástrica. Entonces, habría que mirar hasta qué punto si la ubicación o la heterotaxia está comprometiendo otro tipo de órganos, porque si me compromete el corazón, difícilmente es viable un feto con esas características. Que me ubique el riñón o que los dos riñones, en vez de ser dos riñones, uno derecho y otro izquierdo, me forme un riñón en herradura en la mitad y es funcional, esos hallazgos se encuentran a veces post-mortem. La persona muere por cualquier otra cosa, vivió un poco de tiempo y cuando se encuentra, oiga, mire, este señor tenía un solo riñón y con ese pudo vivir toda la vida. En esas condiciones sí es viable, pero porque era solamente ese órgano y el órgano funcionalmente pues era viable. Pero ya si son algún otro tipo de órganos mucho más esenciales para la vida, por ejemplo, que usted tenga el pulmón derecho con 2 lóbulos y el izquierdo con 3, pues si solamente es eso, pues no pasa nada. El problema es que también hay que mirar que muy probablemente el corazón también se está viendo afectado y ese sí puede ser un problema para la viabilidad de ese embrión. Bien, el otro aspecto son malformaciones de la línea media, como es la famosa espina bífida, el paladar hendido, que ya lo habíamos visto en la holoprosencefalia, que también es una característica importante. La espina bífida, es una alteración en el cierre del canal neural o del tubo neural, y ojo, esto es producto por la deficiencia del ácido fólico. ¿Y qué sucede? Cuando las mamás no llegan a la consulta prenatal, usualmente casi no llegan un mes o incluso hasta 2 meses de amenorrea, es decir, de no presentar el sangrado vaginal. Y hasta esa época es que entonces les empiezan a prescribir los oligoelementos, el carbonato de calcio, el sulfato ferroso, el ácido fólico, cuando ya esto ha pasado. Entonces, cualquier alteración o déficit de ácido fólico que pudiese tener la mamá, ya no es mucho lo que se puede hacer con los suplementos externos. Por eso, vuelvo y les digo, pues la importancia de hacer diagnósticos de embarazo lo más precoz posible, pues para poder dar estos suplementos vitamínicos que impidan que se presenten este tipo de malformaciones. Igual los meningoceles no tienen mucho problema, esos se operan y usualmente tienen una buena viabilidad, pero pues no deja de ser una situación bastante difícil o bastante incómoda, pues tanto para el bebé como para la mamá. Bien, y finalmente, ahí terminaríamos como lo que siempre hemos visto de la tercera semana, pero hay otro aspecto importante y es el desarrollo posterior del trofoblasto. Es decir, bueno, ¿y ese trofoblasto qué? Ya miramos cómo se empiezan a generar las 3 capas germinales, la lateralidad y la formación de la notocorda. Pero no se nos olvida a veces mencionar que el trofoblasto ya presenta, ya lo habíamos visto que terminando la segunda semana y comenzando la primera semana, la tercera semana, estaban las vellosidades primarias. ¿Listo? Era otra característica que pues, se nos olvidó mencionar al final de la segunda semana. Estas vellosidades primarias, que ya estaban bien establecidas comenzando la tercera semana, ya al finalizar la tercera semana se convierten en vellosidades secundarias.
¿Y por qué se llaman vellosidades secundarias? Porque el mesodermo empieza a meterse, por decirlo así, entre el citotrofoblasto. ¿Sí lo ven? Entonces vemos el sincitio, el citotrofoblasto, que era lo que teníamos, la vellosidad primaria, empezaba a invaginarse el cito dentro del sincitio, y ahora vemos que ese citotrofoblasto que se había metido dentro del sincitio es penetrado o es, digámoslo así, invaginado y se le ingresa mesodermo. Cuando ya tenemos mesodermo dentro del citotrofoblasto que está dentro del sincitio, entonces se denomina vellosidad secundaria. Y finalmente se convierte en vellosidad terciaria. ¿Que cuál es la diferencia? Pues el sincitio, por dentro el cito y en su interior el mesodermo, empiezan a aparecer células sanguíneas para conformar lo que se denominan los capilares vellosos. Y estos capilares vellosos, la presencia de capilares vellosos en las vellosidades es lo que me determina la vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva. Es decir, aquí ya va a empezarse a generar de manera definitiva la conformación de la placenta. La finalidad de estas vellosidades terciarias, como ya les mencionaba, pues es conectar el mesodermo de la placa coriónica con el pedículo de fijación y ya así generar lo que es la placenta y el cordón umbilical. Ese citotrofoblasto también, como les mencionaba, va a penetrar o va a invaginar el sincitio hasta que toca o entra en contacto con el endodermo materno o el endometrio materno y forma una estructura que se denomina la cápsula citotrofoblástica externa. Y ya finalmente estas vellosidades se empiezan a extender desde esa placa coriónica que ya habíamos visto en la segunda semana hacia la decidua basal, entendiéndose por decidua basal la futura placenta, y forman lo que se denominan las vellosidades troncales o de anclaje. Esto es lo que va a determinar hacia el final del día 19 o el día 20, que ya la finalización de la tercera semana, el cordón umbilical, como les mencionaba. Entonces aquí vemos entonces ya ese disco trilaminar con una cavidad amniótica, con un saco vitelino, con una cavidad coriónica, y vemos el corión cómo empieza a generar esa pedículo de fijación que en últimas va a ser lo que va a conformar la membrana, la placenta y el cordón umbilical de ese embrión. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Listo, ya terminamos apenas. Ahí con eso terminaríamos nosotros la tercera semana de gestación. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. En el transcurso del día, ahorita a mitad, lo que pasa es que ahorita entro a clase de fisiología, les subo las diapositivas, ¿les parece? Y nos veríamos el próximo jueves a las 8 de la mañana para realizar el segundo quiz y de una vez socializar las dos noticas para que ustedes ya queden claros con eso. ¿Les parece? Listo, profe, todo bien. Bueno, Sí. Profe, que tengan una feliz semana. profe, Igual, el, Señor. ¿el quiz sería a las 8 en punto? Sí, a las 8 o a las 8:05, mejor. Es Ustedes que me será dicen. que lo puede dejar por ahí a las 8:10 porque antesitos tenemos parcial y pues Listo. para que alcanzamos a salir. El quiz son 5 minutos, está 8:15. Sí, 8:15. Eso. Listo, 8:15, ¿les parece? Sí, señor, perfecto. Bien, Sí, perfecto. bueno. Para que entren con calma y podamos resolverlo. Eso dura 5 minutos, a las 8:20 yo les empiezo ya a mostrar las notas, pues uno por uno, para que, por derecho a la privacidad, y ya quedamos con ustedes el primer corte. Profe Jesús, una pregunta. Señor. Para las clases de asesorías con usted, digamos, el lunes, grupo D las tenemos entre las 3 y las 4 de la tarde, creo que es. Sí, señor. Ahí como, ¿por dónde nos comunicamos con usted para poder hablar? Por el Teams. Ah, perfecto. Por el Entonces, Teams o escribimos a usted directamente, por el Teams. Sí, por el Teams
igual, como yo les decía, he asignado ese horario pues porque la universidad me pide que establezca un horario. Pero eso no quiere decir que usted esta tarde no me pueda escribir. El monitor también, Jorman, les puede ayudar. Decir, mire, el profe que fulano de tal tiene esta pregunta. Entonces, o me la hace por el Teams y yo se la contesto. O si hay necesidad de que nos conectemos en una sesión sincrónica para hablar sobre algún tema, pues lo hacemos. Lo que pasa es que me toca definir ahí un horario específico, pero yo digo, a veces esos horarios pues se les cruzan, aunque ahí dice que estaban libres, ¿no? Pero eso no quiere decir que usted no me pueda preguntar esta tarde o mañana a través de Teams y yo no le responda, ni más faltaba, yo le voy a responder. Ok, profe, ¿Listo? listo, muchísimas gracias. Bueno, sí. Nos vemos, que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, regálenme la asistencia, muestre, a ver. Para la revisión de la nota del quiz anterior, ¿cómo sería? ¿Le escribimos también a Teams o cómo? Sí, claro, yo con mucho gusto les reviso esa partecita. No hay ningún inconveniente. Vuelvo y le digo, revisen bien, porque como les digo, ahí en algunos ya figuraba que se las había tenido en cuenta. Pero no hay problema, revisamos y miramos bien eso, ¿listo? Pero la idea es que todo quede claro. Listo, profe, sí, señor. Para salir de dudas. Sí, no, yo les mando porque yo entré y yo les mando el pantallazo de lo que establece ahí el sistema y miramos qué fue lo que pasó, ¿ok? No se afanen por eso. Todo tiene arreglo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Que tengan una feliz tarde.